Resulta increíble pensar que en México apenas una de cada 3 personas que laboran en áreas STEAM es una mujer. Estas estadísticas reflejan no solamente la realidad de miles de mujeres en nuestro país, sino también a nivel mundial. Es por ello que desde hace algunos años cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en reconocimiento al papel que desempeñan en la comunidad científica. En este marco, tenemos el día de hoy como invitada por Más Niñas en la Ciencia al estudiante Rubí Verduzco. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando EduCosmos. El día de hoy yo estoy muy contento. El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En 2011 comenzó esta lucha y en la Asamblea en 2013 designó que cada 11 de febrero se celebrara a la mujer y a la niña en la ciencia. ¿Por qué? Por cuestiones de género. Yo estoy muy contento porque tengo aquí con nosotros en este segundo episodio de Cosmos alguien a quien yo respeto mucho, admiro mucho, aprecio muchísimo. He tenido la oportunidad de ver cómo ha ido avanzando y creciendo en la ciencia. Es muy joven, es la invitada más joven que hemos tenido hasta el día de hoy. Y para mí es un gusto presentarles a una de las personas que más estimo y aprecio, a Rubí Anaí. Rubí, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias a usted. Es un gusto más para mí que para usted. Rubí, estás aquí porque es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Para los que no te conocen, porque muy posiblemente no te conocen, ¿quién es Rubí y por qué hace ciencia? Ay, pues Rubí es un estudiante de tercero de secundaria que tuvo un acercamiento a la ciencia básicamente desde que entró a la secundaria y se enamoró de la ciencia, de la astronomía más que de otra cosa. Y es algo que forma parte de su vida y de su persona. Usted menciona que ese acercamiento fue desde que entró a la secundaria. ¿Cómo fue que se dio ese acercamiento a la ciencia? Pues poco antes de entrar a la secundaria, creo que la principal razón por la que yo me empecé a interesar un poco más en la astronomía fue cuando me enteré de la definición de lo que es un año luz. Me sorprendió que existiera una unidad de distancia tan grande y que, o sea, el saber que el universo es tan grande te da un sentimiento de ¡wow! Y cuando entré a la secundaria, justamente usted, encontré pues a este maestro que me hizo tener más acercamiento a la astronomía y que me hizo encontrarle aún más amor. ¿Y ese acercamiento ha sido gradual o de qué manera usted siente que se ha ido acercando? Más que la cuestión del año luz, tomando en cuenta que muchas veces la gente quizá no entiende lo que es un año luz, porque hay quienes lo toman como una unidad de tiempo, pero ¿cómo ha sido este acercamiento poco a poco? ¿Cómo ha vivido este acercamiento? ¿Qué es lo que le ha brindado este acercamiento y cómo ha ido generando todo este proceso? Pues de por sí ya tenía como este cierto interés en primero más que nada, pero en segundo, cuando usted justo me dio clases de física, fue que me empecé a interesar un poco más justo por esa área, por la física. Y pues de ahí fue que avanzó un poco más la cuestión de mi curiosidad acerca de las cosas, el ir descubriendo cómo funciona cada cosa de mi vida, de lo que está a mi alrededor. Y pues se ha mantenido como en una cuestión en la que me pregunto muchas cosas y me gusta mucho investigarlas. Este acercamiento que ha tenido con la ciencia, ¿cómo ha impactado en su vida personal, en su vida cotidiana? Pues justo en esto, algo que decía la doctora Leonora Milal en la conferencia de Javier Santolay, es que en la física puedes ver cualquier cosa y puedes explicarla. Creo que algo en lo que más me ha afectado es en la forma en la que puedo ver mi entorno y buscarle una explicación a las cosas. Porque es muy bonito, o sea, la cuestión de aprender cómo funciona, cómo se van dando todas estas cosas en la naturaleza, en la vida diaria y en todo lo que nos rodea, es muy lindo saber cómo funciona.
Y pues en eso te da cierta fascinación en tu día a día de saber qué es lo que está pasando ahí. Y principalmente en la astronomía, yo amo mirar las estrellas. Me gusta mucho salir de noche a mirar las estrellas. Y pues es algo que igual se mantiene muy cotidiano, de que salgo y por instinto o simplemente por movimiento involuntario, volteo hacia arriba y veo las estrellas. Nos hemos dado cuenta que usted se enfoca mucho en la astronomía y usted tiene un movimiento involuntario hacia las estrellas. ¿Qué le hace tener esa pasión por la astronomía? Sabemos que, dijera Julieta Fierro, los cuerpos por sí solos son sorprendentes y son emocionantes. Pero aunado a ello, ¿qué es lo que más le llama la atención de la astronomía? ¿Qué es lo que más le apasiona en la astronomía? El saber de dónde venimos. Por decir la teoría del Big Bang, es como la cuestión del dónde venimos. Y algo que decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Y es algo que a mí, al menos es por lo que más me llaman las estrellas. La idea de tener un origen en el universo y que somos parte del mismo. Aparte de la astronomía, usted menciona que, y justamente la mencionabas en algún episodio de Tu Cosmos, que cuando uno entiende la ciencia, cambia por completo su entorno. ¿Qué cuestiones de su entorno, aparte del cielo y aparte de la astronomía, le ha dado un diferente significado desde que usted es capaz de comprender estos fenómenos desde una perspectiva diferente? Creo que de hecho es algo que igual puedo notar mucho en los deportes. La física se da mucho en los deportes y yo no soy una persona de deportes, pero me gusta mucho observar más que nada el básquetbol, el fútbol, y es interesante ver cómo funcionan todo eso. Por decir, incluso la cuestión del agua, de cómo funciona la ebullición y todo eso. Es ver como todas estas simples cosas de, por decir, incluso hasta ver saltar a mi gato hacia un lugar. O sea, es muy interesante como las medidas, todo eso, la fuerza, es algo que más va más relacionado a la física, pero es con lo que más me doy cuenta en mi entorno. ¿Quiénes son sus principales referentes en la cuestión científica? ¿A quiénes admira? Tengo dos principales que son los más importantes para mí, que son Julieta Fierro y Carl Sagan. Yo en algún momento creo que me he planteado mucho la idea de divulgar ciencia. Realmente aún no sé bien cómo lo haría, pero me gusta mucho la manera en la que Carl Sagan lo hacía. Tenía la forma de decirte las cosas y los fenómenos de manera que te enamoras de ellos. Y de Julieta Fierro, pues es una diosísima mujer mexicana que más que nada me da esa perspectiva de que yo puedo ser una científica, de que incluso me he planteado el dedicarme a la divulgación y a la investigación. Y eso es algo que admiro mucho de la doctora Julieta Fierro. Igual la manera en la que tiene de divulgar y la curiosidad, principalmente, el preguntarte las pequeñas cosas. Y eso es algo que tiene mucho Julieta Fierro y que también lo sabe explicar. ¿Y qué sintió cuando conocí a Julieta Fierro la noche de las estrellas? Hermoso, esa fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo ese día casi termino con una orden de restricción. Cuando me iba a tomar una foto con ella, habían un montón de personas esperando. Yo le dije que si la podía abrazar, me abrazó. No alcancé autógrafo, pero cuando se estaba yendo, yo dije, no, ¿sabes qué? Yo no me voy sin otro abrazo. Y la fui a perseguir y le pedí otro abrazo. Y pues ya como me fui yo, ya iban otras personas, entonces me tuve que ir. Pero, fue hermoso. Igual, o sea, el presenciar una de sus conferencias en persona, en carne propia, y ver la manera tan didáctica, tan práctica que tiene para explicar las cosas es muy lindo. Y ciertamente es un referente de lo que algún día quisiera llegar a ser. ¿Quién quiere ser Rubí de grande? ¿A qué se quiere dedicar? Ya nos quedó claro que Rubí quiere ser científica. Ya nos quedó claro que Rubí se quiere dedicar a la ciencia. Pero ¿cómo se ve Rubí? No vamos tan lejos. En 5 años.
En 5 años me veo entrando a la UNAM, estudiando o física o ingeniería aeroespacial. Y ciertamente creo que sería un poco difícil. Siento que va a ser algo difícil, pero me veo enamorado porque cada vez que algo, aunque se me haga difícil, creo que puedo verle las formas de entenderlo y cuando lo entiendes es algo que no se compara. El sentimiento de aprenderlo, de comprender las cosas, es algo que no se compara y yo me veo al menos en 5 años en un camino para ser una científica, para ser una astrónoma y para estar en el camino de la investigación y la divulgación de la ciencia. ¿En qué eventos? Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de Expociencias. Para los que a lo mejor no escucharon o a lo mejor no conocen, Expociencias es un evento a nivel nacional que se encarga de darles la oportunidad a diferentes niños de diferentes estados de exponer sus trabajos y exponer sus proyectos. Y aquí nuestra invitada tuvo la oportunidad de representar a su escuela a nivel estatal. ¿Qué le dejes esa experiencia o qué sintió al momento de estar ahí frente a diferentes jurados, frente a diferente gente, en frente de tantos compañeros que a lo mejor no son de escuelas públicas? Porque algo que hay que recalcar es que en ese evento pocos eran los representantes de escuelas públicas y usted era una de ellas. ¿Qué sintió el estar ahí en Expociencias? Pues me dio mucho miedo, ciertamente. Creo que soy una persona muy ansiosa, pero me dejó muchos aprendizajes. Y, o sea, en sí lo principal creo que es la manera en la que le explicas las cosas a cada persona. No es lo mismo explicarle a una mujer de la tercera edad que a un niño que iba pasando por ahí. Es muy diferente y es encontrar la manera de llamar su atención, de hacer que entienda las cosas. Y eso mismo hasta a mí me da una nueva perspectiva de cómo puedo ver todo esto. Y pues fue difícil porque habían varias escuelas privadas más que otra cosa y es interesante ver todo el cambio social, todas las diferencias que hay en una escuela pública y en una escuela privada y que ciertamente a mí se me puede hacer un poco más difícil en estar en una escuela pública porque tal vez no tengo las suficientes oportunidades para estudiar las cosas que quiero y todo eso. Pero aún así tengo a las personas que me apoyan, a las personas que me dan este respaldo y que están conmigo y que me van enseñando cosas, que son mis maestros. Y pues son cosas que te hacen decir que vale la pena estar en México luchando por tener más ciencia. Hablando de Expociencias, usted presentó un proyecto. Ese proyecto era Rescatando el jaguar en las cosmogonías mesoamericanas. ¿Por qué hablar del jaguar y por qué hablar de las cosmogonías mesoamericanas? Porque actualmente en México el jaguar es un animal en peligro de extinción. Y creo que es muy importante que lo conservemos porque es uno de los principales símbolos de nuestras culturas prehispánicas. Y es uno de los mayores recuerdos que podemos tener para honrar todo de lo que venimos, todas nuestras raíces. Y el jaguar es un animal que, como usted lo dice, se presenta mucho en varias cosmogonías. Y era la manera en la que nuestros antiguos mayas, mexicas, tenían de explicar su entorno. Una cosmogonía era la manera en la que tenían de explicar todo, o el universo, su entorno. Y pues el jaguar tiene varias veces un papel muy importante como el creador y el destructor de todo. Y pues al menos yo creo que conservar esos conocimientos es una manera de honrar todo nuestro pasado, todas nuestras raíces y nuestros ancestros. Y pues que aún con la conquista española, que aún con que actualmente tengamos otras maneras de hacer ciencia, o sea, tengamos el método científico. Actualmente tenemos el método científico para crear ciencia. Es agradable
recordar que nuestras culturas pasadas tenían su propia forma de explicar el mundo y que lo hacían desde tal vez una manera tan espiritual, pero a la vez tan física, como en explicar los movimientos de las estrellas, esa observación de todo y la manera en la que funciona, pues era su manera de crear su propio conocimiento. Y es algo que se tiene que honrar porque es algo magnífico. Y hablando de luchar por más ciencia y estar en México y seguir abriendo espacios, ¿qué otros espacios les gustaría decir Rubí ya estuvo aquí? ¿En qué otros espacios le gustaría estar usted? Me gustaría estar en la Noche de las Estrellas. He participado 2 veces, pero como espectador. Me gustaría estar en la Noche de las Estrellas explicando algún fenómeno astronómico, explicando algo de ciencia. Me gustaría estar compartiendo lo que sé y me gustaría estar llamando la atención de la gente con la ciencia. Me gustaría acercar a más gente a la ciencia. ¿A quién le gustaría acercar? ¿Por quién apostaría usted por acercar a la ciencia? Por los jóvenes. Creo que es algo que tal vez ahorita está un poco más perdido. Ciertamente no conozco a muchos otros jóvenes que les guste la ciencia y los que conozco creo que comparten mucho estas perspectivas de que es algo hermoso y pueden llamar la atención de otros adolescentes. Y pues creo que si la Noche de las Estrellas tiene algo, es que muchas veces tienen la manera de llamar la atención, de llamar tu atención, de acercarte a estas cosas y pues tienen la forma de que te enamores de ellas, de que te gusten mucho. Y pues es algo que a mí me gustaría hacer, porque me gustaría mostrarles a otras personas que a lo mejor y son de mi mismo rango de edad, que esto puede ser algo muy bonito a lo que puedes dedicarte, que el aprender todo esto es algo hermoso, el saber cómo funciona todo, tus orígenes y todo lo que hay allá afuera, es muy lindo. El Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia surge por la falta de oportunidades que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo en esta área. Hay muy pocas mujeres en el área STEAM. Se considera que solamente existe una mujer por cada 3 empleos en esta área. ¿Usted qué podría decirle a las personas que quizá le escuchan? Usted menciona acerca de su rango de edad. ¿Qué podría decirle a las adolescentes que le escuchan? Pero sobre todo a lo mejor, quizá en la audiencia haya una niña de 5 años, una niña de 8, o inclusive sus compañeras de primer año en la secundaria. ¿Qué les podría decir usted para que se acerquen a la ciencia? Para que se adentren a la maravilla del cosmos que tenemos todos los días aquí presente. No sé si decir que el aprendizaje, porque sé que a muchas personas y en sí a muchas niñas no les llama tanto la idea en sí, pero sí que pueden explicar varias cosas, no solo de su alrededor, de sí mismos. Y la ciencia, de hecho, nos ha dado mucho la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer al cosmos y de conocernos a nosotros. Y creo que una de las razones por las que yo les diría, vente pa' acá pa' la ciencia, es que puedes conocer muchas cosas de tu mismo ser humano, de tu misma persona, de, por decir, en la simple evolución humana, la forma en la que se dan como todos estos instintos que tenemos, todas las cosas como en la manera en la que funcionamos. Y pues al menos descubrir eso de ti mismo, creo que es algo por lo que yo me llamaría mucho entrar a la ciencia. Pues yo estoy muy, muy contento de que haya estado aquí con nosotros. Para los que nos escuchan, Rubí es la apuesta más grande que tenemos en la divulgación. Y para mí es un honor que esté aquí con nosotros, la divulgadora más joven en estar en Educosmo. Y para mí es un gusto. Muchísimas, muchísimas gracias, Rubí, por haber aceptado la invitación para participar en esta temporada. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Siempre va a ser un gusto estar con usted. Muchísimas gracias.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito a suscribirse y a compartir el contenido de este canal para que más personas puedan escucharlo. Cada lunes un episodio nuevo.